Hola muchachas, muchachos, saludos, espero que estén bien, espero que puedan estar aprovechando este tiempo que ha sido un tiempo difícil, nuevo, ¿verdad? Con varios desafíos en el tema de la organización, en el tema de cómo nos ordenamos, ¿verdad? Mentalmente para poder desempeñar distintas tareas. Y eso es algo que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora recién podemos establecer esta comunicación entre comillas un poco más directa. Así que tenemos que ser capaces de ir adaptándolo a los nuevos desafíos que nos está imponiendo esta pandemia. Bueno, este es un video, la verdad es que bastante breve, tiene como intención complementar el material que hemos estado entregando, en el caso nuestro específico de tercero medio, para que tengan ustedes también entonces estos recursos direccionales respecto de cómo se está desempeñando y de cómo se va a seguir desempeñando la clase de lenguaje. Bueno, a ver, contarles que una de las cosas que hemos priorizado para nuestro trabajo es el tema de la PSU, entendiendo que es una prueba clave que ustedes van a tener que enfrentar el próximo año y que necesitan tener la mayor cantidad de estrategia, de ejercitación, de horas de trabajo en ese ámbito, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo que hemos estado privilegiando y que vamos a seguir trabajando. Esencialmente comprensión de lectura y léxico contextual, que son las dos cosas eh, que concitan, ¿verdad?, la atención en esta oportunidad para la prueba. Paralelamente a eso hemos estado trabajando también sobre comprensión de lectura, pero desde otro foco, desde la perspectiva, ¿verdad?, del género literario, desde la perspectiva de los textos narrativos. Y eso entonces, si bien es comprensión de lectura, lo asumimos, ¿verdad? O lo aprovechamos, mejor dicho, para trabajar, para ampliar aspectos que son de contenido, que son curriculares, ¿verdad? Que en muchos casos ya habían visto ustedes años anteriores, que en lo poco que alcanzamos a tener de clase esbozamos algunas de estas ideas y ahora entonces la idea es complementar con este trabajo de contextualización de la novela El túnel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Tenemos unas dos últimas guías de profundización sobre la novela. Más bien dicho, la guía 4 es una guía de profundización y la guía 5 es una guía de, de ficha técnica, ¿verdad? Estoy revisando acá mientras grabo este video de ficha literaria, de ficha bibliográfica. Entonces me voy a referir primero al, al ejercicio número 5, a la guía de trabajo número 5, y después me voy a referir conjuntamente a las guías número 3 y número 4. Voy a revisar el orden, ¿verdad? Que son las guías de profundización. Entonces, ¿qué les puedo decir? Primero, la guía de ficha técnica, ¿verdad? Que es la guía número 5. Es una guía muy importante porque esta nos va a permitir fijar, ¿verdad?, o establecer ciertos parámetros objetivos específicos sobre la novela para a partir de ella entonces generar una reflexión más profunda. Tienen entonces el título de la novela, fecha de publicación, datos que son de fácil acceso, ¿verdad?, que ustedes van a poder encontrar rápidamente, igual que la autoría y la nacionalidad. Ya después la ficha de contenido inmediatamente entonces se nos sugiere, ¿verdad?, una descripción respecto del narrador. Ahí yo les pediría que hicieran una descripción técnica, ¿verdad?, del tipo de narrador, ¿verdad?, si este está dentro del relato homodiegético, si está fuera del relato, ¿verdad?, si es heterodiegético. Y ya hecha esa clasificación, ¿verdad?, del dentro y el afuera, especificar, ¿verdad?, cuál es el narrador específico, el nombre particular, y agregar algunos ejemplos, ¿verdad?, que le permitan validar su respuesta. Lo mismo con el caso del segundo ejercicio, que nos habla, ¿verdad?, de los personajes, que nos interroga acerca del protagonista de la historia,
Lo mismo, ¿verdad? La guía solicita que generen entonces una justificación basada en acciones relevantes, ¿verdad? Acciones claves dentro de la historia y que nos permiten entonces entender por qué este sujeto es el que motiva. Puede haber discusión, puede haber profundización, no tiene por qué ser algo tan plano, tan llano. Pueden generar su propia interpretación, ¿verdad? Y fundamentarla entre esa idea, esa dualidad tradicional, ¿verdad? Entre protagonista y antagonista, ¿verdad? Entre esas condiciones morales que le agregamos muchas veces a los personajes para su clasificación, el bueno y el malo, ¿verdad? Estoy pensando en eso. Entonces también lo pueden problematizar, lo pueden analizar porque eso tiene que ver con la lectura que ustedes hacen de la novela, que es una de las cosas también que se sugiere y que se había solicitado en las guías previas. Lo mismo con el caso de los personajes secundarios, es decir, desde la perspectiva de interpretación que ustedes hagan de la novela van a poder resolver, ¿verdad? Y van a poder más bien justificar estas selecciones. Estoy pensando en el personaje de Juan Pablo y estoy pensando en el personaje de María. Cuando pienso en la dicotomía, ¿verdad? Bien bueno o malo, ¿verdad? En esa clasificación moral que trasladamos al fenómeno literario como protagonista y antagonista, ¿ya? Y no solo en esa lógica, ¿verdad? De cómo el que más aparece o del que más se habla en la novela. Estamos hablando desde la perspectiva de interpretación. Después tenemos el tema ambientes, ¿verdad? Los espacios, que como estructura narrativa también lo habíamos conversado, es relevante que lo tengan en cuenta. Espacio físico, la novela ocurre en una ciudad, habla en ese sentido no solo del sujeto, del individuo, ¿verdad? Sino que es un individuo que se corresponde a un contexto específico, a un momento histórico y a un momento cultural también. Entonces esta reflexión del dónde sucede la historia apunta a aquello. ¿Mm? Lo mismo entonces, no solo la condición física, sino que también el espacio social y el espacio psicológico, que obviamente es uno de los aspectos que más llaman la atención, que más define, ¿verdad?, a esta novela. Uno de los puntos donde más se concentra la atención de la novela tiene que ver con el espacio, la construcción de este mundo interior, de este espacio psicológico, ¿verdad?, por parte del personaje, y que es lo que nosotros finalmente leemos. Por último, hay una actividad de reseña dentro de la actividad ficha literaria, ¿verdad?, que es muy interesante también porque busca, ¿verdad?, o trata de recabar nuestra opinión, bueno, su opinión, ¿verdad?, sobre esta novela. Todo comentario vale en la medida que sea justificable y en la medida que también tengamos claro qué es lo que queremos decir, ¿verdad? Primero, definan eso, qué es lo que quieren decir, a quién se lo quieren decir, por qué lo quieren decir. Estoy pensando siempre en esos comentarios cuando no nos parece o queremos ser un poco desagradables, ¿verdad? Pensemos en el quién, el para qué, el que queremos conseguir. Más allá de decir que la novela no me gustó, que es latera, que fome, o que sí me gustó, que es muy entretenida. Repito, no se trata de si esto es entrete o fome, el punto está en la justificación que puedan dar. Y la guía finaliza con un trabajo de vocabulario: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. Si no han hecho el ejercicio aún, si no han hecho esta guía de vocabulario en particular, pero si ya la hicieron, obviamente no corre para la siguiente, porque vamos a seguir trabajando con esta modalidad también de la ejercitación de vocabulario. Hagan una primera pasada resolviendo solo con su conocimiento. Antes de entrar a la búsqueda, ¿verdad? Porque hoy día es bastante sencillo, desde su teléfono, ¿verdad?, o cualquier dispositivo que ustedes tengan, se van a poder rápidamente meter a la página de la RAE o a la página de cualquier otro de estos diccionarios que existen en línea, y van a poder encontrar
las claves, ¿verdad? De significado, sinonimia y antonimia de la palabra. No les va a costar en ese sentido. Entonces lo que yo les pediría, o más bien les sugeriría para ir trabajando el vocabulario y trabajando, ¿verdad? El tema mental, es que hagan una primera pasada resolviendo el ejercicio en base a sus conocimientos, ¿verdad? A su bagaje de léxico. Háganlo de esa manera, esa tarea. Bien, eso entonces con la guía número 5. Y les decía yo, entonces ahora me voy a referir brevemente a la guía, el material anterior, material que habíamos entregado previamente. Me parece que estamos hablando de la guía número 2. Sí, la guía número 2 y la guía número 4. Sí. Guía número 2 y guía número 4, porque guía número 3 entonces fue la guía de comprensión de lectura propiamente tal, lo que yo estaba comentando de el trabajo sobre comprensión de lectura. Entonces, guía 1, comprensión de lectura. Guía 2, profundización del túnel. Guía 3, comprensión de lectura. Guía 4, profundización del túnel. Guía 5, ficha bibliográfica y léxico contextual. Súper importante, muchachas, muchachos, que tengan entonces claro este orden. Existe la sugerencia de imprimir el material, de ir almacenando el material. Ustedes vean, esto ha sido una locura para todos, entonces vean ustedes cómo se organizan, cómo resuelvan, pero lo importante es que no se queden atrás, no desaprovechen entonces también este tiempo que tenemos para trabajar. Entonces repito, guía 1, comprensión lectora. Guía 2, profundización del túnel. Guía 3, comprensión lectora. Guía 4, profundización del túnel. Guía 5, ficha bibliográfica y léxico contextual. Entonces los 5 materiales que he subido, que les he enviado y que espero no solo que lo hayan recibido, sino que también que lo hayan podido desarrollar, trabajar de manera autónoma y responsable. Bien, entonces les decía, la idea es hacer esta revisión de las guías de profundización, es decir, guía número 2 y guía número 4. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos una novela que se llama El túnel, que es una novela muy icónica de la literatura latinoamericana, es una de esas novelas, por así decirlo, ineludibles, que siempre va a surgir en alguna conversación. Por lo tanto, no solo estamos hablando de una dimensión de alcance literario específico, particular, ¿verdad? Sino que también estamos hablando de un libro que da cuenta de un bagaje cultural necesario. Ese es un libro sobre el cual tenemos que saber algo, por lo menos. En este caso ustedes que lo van a leer van a poder saber un poquito más. Hay varios tópicos, hay varios elementos que están allí, ¿verdad? Y eso es lo que trata de dar cuenta la guía de autoaprendizaje número 2, porque está el tema de la literatura, está el tema de lo latinoamericano, está el tema de lo contemporáneo propiamente tal, y está el tema de todas las escuelas, ¿verdad? Y todos los movimientos que están ocurriendo en el mundo de forma general, y también las cosas que sociopolíticamente o artísticamente están ocurriendo en Latinoamérica. Entonces es una novela clave desde la perspectiva contextual, desde la perspectiva de la producción del texto. Es una novela muy importante. Lo primero que los invito a hacer entonces en la guía número 2, para que la revisen más allá si la hicieron en su momento o no,
Le decía entonces que lo primero que hago es una suerte de resumen temático, y el primer tema que surge allí es la idea de lo contemporáneo, la idea de la contemporaneidad. ¿Mm? Primero acotarlo como periodo histórico, ¿verdad? En esta temporalidad que se extiende, ¿verdad? Desde el siglo XIX, ¿verdad? Hasta el siglo, finales del siglo XX, ¿verdad? Inicio del siglo XXI, lo que llevamos. ¿Mm? Siempre recuerden que los márgenes temporales y los márgenes espaciales son relativos, son cambiantes. Pero más allá del margen temporal, lo interesante es qué es lo que pasa en este periodo, ¿verdad? Cuáles son los fenómenos que están eh, marcando o definiendo este tiempo. Y en el caso de la época contemporánea, decíamos, tenemos una serie de elementos históricos: la revolución industrial, las revoluciones políticas, la revolución francesa, los procesos de independencia sudamericanos, la independencia norteamericana que ocurre antes, ¿verdad? Eh, no solo en esos ámbitos, sino que también, por ejemplo, en ámbitos económicos, cómo se va moldeando, cómo se va modificando el sistema económico de un capitalismo muy centrado, muy monopólico a nivel nacional, ¿verdad? O a nivel imperial. Y cómo esto entonces se empieza a modificar, ¿verdad? Con las independencias sudamericanas, con la apertura entonces de nuevos mercados en el mundo, no solo en Sudamérica, sino que también en otras partes de África, de Asia, como entonces estas nuevas condiciones políticas, por ejemplo, estoy pensando en los casos sudamericanos, van a repercutir sobre la misma organización económica de las naciones. Entonces, cómo se empieza a configurar un nuevo panorama, un nuevo sistema, ¿verdad?, de organización, no solo económico, sino que también político, cultural, social, etcétera, ¿verdad? Entonces, la época contemporánea habla de este nuevo mundo, de este mundo que es el mundo mismo nuestro que estamos viviendo, de la comunicación a distancia, de la utilización de la tecnología cada vez más, ¿verdad? Como parte de los elementos que organizan de esta nueva tecnología, para decirlo adecuadamente, de la tecnología digital, ¿verdad? O de la comunicación virtual, de cómo esto que está ocurriendo acá, entonces, ¿dónde está el origen? ¿Dónde surge esto? ¿Verdad? ¿Cuáles son los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que nos llevan a esta realidad? Entonces decíamos, eso, si tenemos que retroceder en el tiempo, lo hacemos, ¿verdad?, hasta finales, ¿verdad?, del siglo XIX, inicios del siglo XX, que es lo que vamos a denominar como contemporaneidad. Ahí hay algunas actividades, ¿verdad?, que los invitan a que describan ciertos sucesos que son claves dentro de la historia contemporánea, ¿verdad? Reflexiona acerca de las guerras, ¿verdad? De esas etapas críticas, lo mismo que está ocurriendo ahora con la pandemia, es un periodo crítico, cómo esto va a repercutir entonces en nuestra mirada sobre nosotros mismos, sobre la sociedad, sobre la cultura. ¿Qué fenómenos contemporáneos pasados son o tienen esa relevancia? Posteriormente, el tema que coloco, ¿verdad?, es el tema de las vanguardias artísticas y culturales que surgen a inicios del siglo XX y que marcan el arte, todo lo que se va a producir después. Son tan importantes como el, lo que va a ocurrir después, mediados de los años 50 en adelante, con la ascensión, ¿verdad?, del arte comercial, del pop art, ¿verdad? La vanguardia, ¿verdad?, como esa base artística y estética que permitió entonces la transformación cultural del siglo XX. ¿Mm?
Entonces allí se revisan algunas de estas vanguardias, ¿verdad? Algunos de estos movimientos los más relevantes y se hace un hincapié en las modificaciones técnicas que desde las vanguardias se hacen al arte literario y específicamente a la narrativa. Y entre ello entonces decíamos el túnel, que es un texto que se enmarca en la época contemporánea, que es del año 1948, posguerra, ¿verdad? O sea, está ocurriendo toda la debacle, ¿verdad? Y toda esta reflexión eh, filosófica, cultural, histórica, después de las guerras mundiales, ¿verdad? Después de la masacre. Y en esas circunstancias entonces aparece esta novela que se denomina El túnel y que nos habla también sobre la miseria humana, sobre la miseria de los hombres en una condición de género, ¿verdad? Y de cómo se genera esa situación, ¿verdad? De relación social hombre-mujer y cómo hay algunos estereotipos y algunas prácticas humanas, ¿verdad? Masculinas súper instaladas en la sociedad y muchas veces súper legitimada, ¿verdad? Como la celopatía o como la violencia de género. Y además de eso, el tema entonces de las vanguardias, el tema de cómo es contada la novela, desde dónde se está contando, ¿verdad? Que sabemos entonces ocurre acá, está en la cabeza, ¿verdad? En la interioridad del narrador personaje. Lo que conocemos es lo que el sujeto está pensando. Y eso dialoga, ¿verdad? Eso viene directamente desde la vanguardia, esta idea de que la narración se centre en estos aspectos. La guía continúa, ¿verdad? Pidiéndoles que analicen técnicas temporales a propósito de lo que comentábamos, a propósito de cómo podemos entender un tiempo que es objetivo, que es un tiempo externo, ¿verdad? Versus este tiempo que es el tiempo interior del personaje, el tiempo subjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona ahí la dinámica del tiempo? Aportes desde la ciencia, ¿verdad? A los fenómenos culturales y literarios también se les pide aquello, relatividad temporal, a propósito de lo que estaba mencionando recién, entonces todos esos aspectos muy relevantes. Y la guía termina, ¿verdad?, teniendo una reflexión breve respecto de la idea de Latinoamérica. Hay que pensar que no en todas las épocas, ¿verdad?, no en todos los tiempos se habla de Latinoamérica, que eso es algo contemporáneo, que es una discusión justamente que se da en el siglo XX y que es una discusión cultural, pero que también es una discusión política. O sea, cuando decimos Latinoamérica, uno, a quién nos estamos refiriendo, y en segundo lugar, qué queremos decir o qué queremos expresar con esa unión cultural. Entonces, ojo con eso. Eso con la guía número 2, para que lo tengan en cuenta, para que resuelvan. Está el solucionario también, para que vayan. Si tienen dudas, háganlas, ¿verdad? Generen vía correo en la instancia que tenemos, para que podamos profundizar. Y lo otro entonces que tenemos es la guía número 4, que retoma entonces los contenidos que estaban siendo abordados en la guía número 2. Hay unos videos allí muy interesantes, uno informativo, para que tomen en cuenta entonces el contexto específico dentro de lo latinoamericano de esta novela, y el segundo que ya nos habla acerca del el personaje, ¿verdad? El narrador, el personaje central dentro de esta novela. Un video de profundización, está también la película, pueden ahondar en esos elementos. ¿Qué contenidos son relevantes dentro de esta guía número 4? Primero, la idea del boom de la literatura latinoamericana. Como se dice en el video, como se dice también en la guía, la novela no es parte, y el autor en sí mismo no se consideran parte del fenómeno, porque el fenómeno del boom se va a dar años 50, años 60. Yo recién les decía, la novela es del año 48. Si bien no son parte incluido dentro de este periodo, podríamos decir que sienta las bases, o es uno de los escritores y uno de los textos literarios que sienta las bases
de este fenómeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son textos muy conocidos, autores de reconocimiento no solo local, sino que mundial, sobre todo europeo. Hay que pensar en esa suerte de validación que hasta el día de hoy se busca de lo latino en lo norteamericano, en lo europeo, en los años 50 lo europeo sobre todo. Y además entonces son textos literarios que contienen o que condensan las transformaciones artísticas y literarias de las cuales estábamos hablando. Entonces es un texto que está en la base, si bien no es parte del boom como tal, pero está en la base. La idea de un relato que gire o que se construya desde la interioridad del personaje contemporáneo, la disposición temporal, esos son elementos contemporáneos. Y por otro lado, entonces, aparte de la idea del boom como fenómeno, como marco cultural, está el marco filosófico que se está dando en ese periodo, que se viene dando, por supuesto, hace un montón de siglos atrás, pero que en la época contemporánea, en el periodo de entreguerras y sobre todo en el periodo de posguerra, va a adquirir mucha significación, mucha relevancia, ¿verdad? Y a la corriente que propiamente tal entonces se le denomina existencialismo. Hay autores connotados, ¿verdad? Kierkegaard, Heidegger, Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Y el mismo Camus, Albert Camus, se les coloca tradicionalmente como autores eje dentro de este pensamiento, incluido Kierkegaard, que es de ahí finales del siglo XIX, pero para que lo tengan entonces ustedes en cuenta. Preocupación por el ser humano, preocupación por qué es lo que significa existir, cuál es el sentido de la vida, ¿verdad? Reflexión, monólogo, discurso interior, nuevamente el túnel. Y en este caso, en la dualidad, ¿verdad? La propia existencia y la existencia del otro. La existencia, ¿verdad?, que conocemos, ¿verdad?, la que se justifica, la que se trata de validar, la de Juan Pablo Castelli, la existencia anulada, la existencia que prácticamente es una anécdota dentro de la novela, que es la existencia de María. Entonces, ese juego, ¿verdad?, o esa discusión respecto de quién es el existente, qué sentido tiene existir, quién puede definir la vida, son interrogantes que abre la novela. A revisar ahí los conceptos, ¿verdad?, vinculados, ¿verdad?, a la idea de existencia, y ya más precisamente o con mucho más material para indagar ahí es la condición de género, lo que yo les esbozaba respecto de esta influencia existencialista para la confección de la novela, pero nosotros ya en la época actual, con nuestro contexto, con lo que nosotros sabemos, cómo la podemos analizar con una perspectiva de género. ¿Cómo sería una interpretación de esta novela con perspectiva de género? Si quieren, agregando el tema del existencialismo, buscar, ahondar, vean allí las distintas escuelas, porque no todas las escuelas existencialistas piensan lo mismo respecto del ser humano. ¿Qué es el ser humano o cuál es su sentido? Hagan una revisión, por lo menos esos tres ejes: Kierkegaard, Heidegger, Sartre, ¿verdad? Y desde esa escuela, cómo ustedes interpretan la novela, y crucen a esa interpretación entonces la discusión de género, que me parece que es muy, muy, muy oportuna para esta relectura de la novela, una novela que tradicionalmente ha sido leído como una novela existencialista, ¿verdad?, que habla acerca de la angustia y del pesar, pero ahora en la perspectiva de género, ¿no?, preocupándonos de María, de esos personajes secundarios, como se les llama tradicionalmente, qué rol juegan en una interpretación más profunda del texto. Eso. Bueno, muchachos, espero que estén bien, espero no les he dado tanta lata. Cuídense. Saludos.